Un examen de física. En las siguientes 4 diapositivas voy a formular preguntas relacionadas con la física básica y las voy a responder una por una, de tal manera que ustedes también pueden tomarse el tiempo y ir mirando cuáles podrían ser las respuestas posibles. Comencemos entonces con la primera diapositiva. Aquí tenemos magnitudes, unidades, dimensiones, órdenes de magnitud, dígitos significativos. La primera pregunta es, ¿cuál es la unidad de presión en el sistema MKS? La segunda, ¿cuál es la mayor de las siguientes velocidades? La tercera, ¿cuáles son las dimensiones de la energía potencial? Cuarto, si la distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente de 150 millones de kilómetros, exprese este valor en orden de magnitud. Exprese la densidad 10 gramos sobre decímetros cúbicos en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cuáles son las dimensiones de B en la ecuación de la energía mecánica? En un instrumento digital se lee que la masa de un cuerpo es de 0,25 gramos. Escriba el valor en notación científica. Entonces contestamos la primera pregunta. Esta es saber la respuesta, la información es tener conocimiento previo. Sabemos que el Joule se descarta, entonces quedaría entre la atmósfera, la baria y el pascal. En el sistema MKS tendríamos fuerza sobre área, sería newton sobre metros cuadrados y este sería un pascal. Entonces la respuesta es la D. ¿Cuál es la mayor de las siguientes velocidades? Entonces expresar todas las velocidades en las mismas unidades. Entonces comenzamos por 36 kilómetros por hora, que son 10 metros sobre segundo. Esto es igual a la A. Resulta que la D es la tercera parte de 10 metros sobre segundo, entonces es menor. Por descarte nos queda que la respuesta es la B. Entonces resolvemos para la B. 10 hectómetros por minuto, que son 1000 metros en 60 segundos, o sea 16,6 metros sobre segundo. Entonces la respuesta es la B. ¿Cuáles son las dimensiones de la energía potencial? Son las mismas de la energía, que son masa al cuadrado por longitud sobre tiempo al cuadrado. O sea, resolvemos y tenemos que la energía potencial gravitacional es masa por gravedad por altura. La masa es m, la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado por L y nos queda masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Entonces la respuesta es la C. Ahora para determinar en potencias de 10 el orden de magnitud tenemos que esto equivale a 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Expresado en metros sería 10 a la 8 por 10 a la 3 por 1,5. El 1,5 se acerca al 10 más cercano, que es 1. Entonces nos queda 10 a la 8 por 10 a la 3 metros. O sea que el orden de magnitud es 10 a la 11. La respuesta es la C. Ahora, expresar una densidad de gramos sobre decímetro cúbico en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces utilizamos factores de conversión. Entonces 10 gramos por decímetros cúbicos lo multiplico por 1 kilogramo sobre 10 a la 3 gramos. Los factores de conversión siempre son equivalentes a 1. Este factor de conversión me simplifica los gramos y me da la respuesta en kilogramos. Y el siguiente factor de conversión me expresa los decímetros cúbicos en metros cúbicos. Resolviendo, el resultado es 10 kilogramos sobre metro cúbico. La respuesta es la A. ¿Cuáles son las dimensiones de B en la ecuación? Entonces, tomamos el término masa por velocidad por altura, que es energía. Ya conocemos las dimensiones de la energía, que son masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Igualamos y despejamos. Entonces, tenemos que energía es B por M por H, expresado en masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Entonces, despejamos la B. Entonces,
quedaría B por masa por longitud es masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Simplificando a ambos lados nos queda que B es longitud sobre tiempo al cuadrado, que también corresponde a la aceleración en la fórmula. Entonces la respuesta es la C. Ahora, en un instrumento digital se lee que la masa de un cuerpo es de 0,25 gramos. Escriba este valor en notación científica. Entonces, se expresa en kilogramos. Entonces, 2,5 gramos sería equivalente a 0,25 gramos, pero multiplicamos por un kilogramo expresado en 1000 gramos y simplificamos. Entonces nos queda 10 a la menos 1 gramo dividido entre 10 a la 3 gramos da 10 a la menos 4. Entonces la respuesta es 2,5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Ahora, líneas de tendencia, constante de un experimento, incertidumbre y vectores. Entonces, a partir de los datos obtenidos de un instrumento digital, responda a las preguntas 8 y 9. Entonces nos dan una tabla de valores donde X es la altura y Y es la base. Entonces, nos dicen que la línea de tendencia es Y igual a K sobre X. Nos preguntan entonces cuál sería el valor de K. La pregunta número 9 dice cuál es la ecuación de la línea de tendencia del experimento. Ahora, dados dos parejas ordenadas de datos, nos dicen que contestemos la 10, la 11 y la 12. Dice qué magnitud física corresponde a la constante del experimento. Entonces se calcula la pendiente. Ahora, ¿cuál es el valor de la constante del experimento? A partir de la pendiente y los datos calculamos la constante. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la línea de tendencia? Ya la tenemos, pero reemplazamos X y Y por las unidades y las magnitudes que aparecen ahora, que son velocidad y tiempo. Ahora nos afirman o nos preguntan cuál no es una magnitud vectorial. De esto pues tenemos que saber la respuesta, no hay manera de deducirla. ¿Cuáles son las dimensiones de la presión atmosférica? Y empezamos a contestar. Entonces, la primera pregunta sería, dada la línea de tendencia Y igual a K por X, ¿cuál es el valor de la constante? Si vemos K es igual a Y por X o a X por Y. Entonces, si multiplico yo la columna X por la columna Y, obtengo el valor que puede ser 1 por 6, 2 por 3 o 4 por 1,5. Entonces, tenemos que la respuesta sería K igual a X por Y. Tomo el 1 a la primera fila y nos queda 1 por 6 y eso nos da 6,0 metros cuadrados. Entonces, la respuesta es la A. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la línea de tendencia? Entonces tenemos que X por Y es igual a K y tenemos que K vale 6. Entonces nos queda que X, Y son base y altura y es igual a la constante que es 6. Despejo B y B es igual a 6 dividido entre H. Ahora para los datos de las parejas ordenadas dice qué magnitud física corresponde a la constante. Entonces tenemos delta Y sobre delta X. Resulta que las Y son metros sobre segundo, o sea, velocidad, y las X son segundos, o sea, tiempo. Entonces nos queda velocidad sobre tiempo, y esos son metros sobre segundo al cuadrado, o sea, aceleración. Entonces la constante del experimento es la respuesta C, la aceleración. El valor de la constante, entonces reemplazando los datos en lo obtenido, tenemos 9 menos 4, que son las Y, sobre 3,5 menos 2, que son las X, nos da 4,5 metros sobre segundo sobre 1,5 segundos, y eso nos da que la constante son 3,0 metros sobre segundo al cuadrado. El valor de la aceleración, la respuesta, es 3,0, la B, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la ecuación de la línea de tendencia? Entonces tenemos que Y es B y que X es T. Entonces tenemos que delta B sobre delta T es igual a 3, o sea que B sobre T es igual a 3, reemplazando
despejando b nos queda 3b igual a 3t. O sea que la respuesta es la A. B es igual a 3,0t. ¿Cuál no es una magnitud vectorial? Tenemos que las magnitudes vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. Si no es vectorial es un escalar, en este caso es la rapidez. La rapidez es distancia sobre tiempo o longitud sobre tiempo. No es un vector, es un escalar. Entonces la respuesta es B igual a longitud sobre tiempo. ¿Cuáles son las dimensiones de la presión atmosférica? Entonces, las dimensiones de la presión atmosférica, las unidades de la presión son fuerza sobre área y a partir de estos datos obtengo que las unidades son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro cuadrado. Simplificando nos dan las dimensiones y las unidades correspondientes que son, en este caso, masa sobre tiempo al cuadrado sobre L. Esas serían las dimensiones de la presión atmosférica. La respuesta es la D. Ahora, operaciones, magnitud, dirección y sentido de los vectores. Entonces nos dan dos vectores A y B, nos piden el vector resultante de B menos A, nos pregunta la dirección de ese vector resultante, cuál es el valor de A punto A, el producto punto entre A y A, el producto cruz A cruz B. Dice que de acuerdo con la gráfica, si cada cuadro es de 1 por 1, responda a las preguntas. Nos dan dos vectores representados gráficamente. Dicen que es igual a A más B. ¿Cuál es la magnitud del vector resultante? ¿Cuáles son la dirección y el sentido del vector resultante? Entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el vector resultante de B menos A? Entonces B es 2,2 y A es 1, menos 4. Entonces nos queda 2 menos 1, 2 menos 4. Eso nos da 1,6. Entonces la respuesta es la C. Ahora con estos datos vamos a calcular la dirección, o sea, el ángulo teta. Entonces tenemos que la tangente a la menos 1 de y sobre x es la tangente de a la menos 1 de 6, que es igual a teta. Utilizando la calculadora obtenemos que teta es igual a 80,5 grados. El valor de A punto A es multiplicar 1, menos 4 por 1, menos 4. El resultado es un número. Entonces tenemos que A punto A es igual a 1 por 1, multiplicamos las x por las x y le sumamos el producto de las y por las y. O sea, 1 por 1, 1 y menos 4 por menos 4 da 16, 16 más 1, 17. El producto punto es un número. El resultado es 17. La respuesta es A. Ahora A cruz B, multiplicamos la x por la y y le resto la y por la x. Es el producto cruz. Entonces tenemos que A cruz B es 1 multiplicado por 2 menos 4 multiplicado por 2 en la dirección de K. Entonces nos da que A cruz B es igual a el vector 10K, un vector perpendicular al plano donde está A y B. Entonces la respuesta es C. De acuerdo con la gráfica, ¿cuál es el vector resultante de A más B? Entonces definamos los vectores A y B. Entonces tenemos que el vector A señala hacia abajo 2 unidades y a la izquierda 2 unidades. Entonces nos da que el vector a la izquierda son 3 unidades, entonces nos queda menos 3, menos 2. Y el vector B hacia la derecha y hacia arriba. Entonces tenemos que el vector B es 2,3. Ahora sumo las componentes, menos 3 más 2 y menos 2 más 3. Entonces nos da menos 1,1. La respuesta es la A. Nos preguntan ahora cuál es la magnitud del vector resultante. El vector resultante es menos 1,1. Elevo cada
componente al cuadrado, lo sumo y le calculo la raíz cuadrada. Entonces tenemos menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada y nos da que la magnitud del vector resultante es raíz de 2. La respuesta es la B. La dirección y el sentido. Entonces tomando los datos que tenemos, 1 sobre menos 1, calculamos la tangente. Entonces tangente a la menos 1 de 1 sobre menos 1 nos da un ángulo de 135 grados y para calcular teta es lo que le falta para hacer 180. Está en el segundo cuadrante y teta es igual a 45 grados. El sentido entonces es oeste 45 grados norte en el segundo cuadrante. Entonces la respuesta es la B. Cinemática y ecuaciones y gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Ahora nos dicen que un móvil parte de la posición x igual a 0 y se mueve de acuerdo con la ecuación b igual a menos t más 2. Dice que responda a las preguntas 22, 23 y 24 a partir de la ecuación. Entonces tenemos, ¿en qué instante su velocidad es 0? ¿Para cuál intervalo de tiempo está avanzando? ¿Cuál es su aceleración media? De acuerdo con la gráfica, responda a las siguientes preguntas. Entonces tenemos una gráfica de posición contra tiempo. Vemos que es una curva para mostrarnos que la velocidad es variable. Entonces nos preguntan cuál es el desplazamiento en el intervalo 0,3 segundos. Luego nos preguntan en qué instante la velocidad es 0. En qué intervalo la aceleración es negativa. En qué intervalo la velocidad media es 0. Entonces comenzamos por la primera pregunta. Entonces dice que en qué instante la velocidad es 0. Tenemos la ecuación b igual a menos t más 2, o sea que b va a ser igual a 0. Entonces tenemos que 0 es igual a menos t más 2, despejando, nos queda que t es igual a 2 segundos. Significa que en el instante 2 segundos la velocidad va a ser 0. Ahora, ¿en qué intervalo de tiempo está avanzando? O sea, ¿en qué intervalo la velocidad es positiva? Entonces, tenemos que la velocidad es positiva, o sea que menos t más 2 es mayor que 0. Despejamos y nos queda t menor a 2 segundos. Como el fenómeno comienza en 0, en el instante 0 segundos, entonces va de 0 a 2 segundos. Dice cuál es su velocidad, cuál es su aceleración media. Entonces, si miramos, tenemos que la aceleración es constante, o sea que la aceleración y la instantánea y la media son iguales. Entonces miramos el número que está multiplicando a la t. Sabemos que v es igual a aceleración por tiempo más la velocidad inicial. Entonces, de acuerdo con la ecuación, el número que multiplica a la t es menos 1, o sea, menos 1 metro sobre segundo. La aceleración entonces es la d. Ahora, de acuerdo con la gráfica, dice ¿cuál es el desplazamiento de intervalo de 0 a 3 segundos? Vemos que de 0 a 2 se devuelve 4 y luego de 0 a 3 se devuelve otro metro. Entonces tenemos que delta x va a ser igual a la posición final que es menos 1 menos la inicial que es 4. Entonces menos 1 menos 4 nos da que delta x es igual a menos 5. Se devuelve 5 metros. La respuesta es B. ¿En qué instante la velocidad es 0? Como la velocidad es variable, buscamos un momento en que la tangente en ese instante de tiempo sea una horizontal y eso nos determina que entonces la velocidad es igual a 0. Entonces, en el instante, ¿en qué instante la velocidad es 0? Tenemos que donde la pendiente de la tangente es 0, es decir, en los 2 segundos. ¿En qué intervalo la aceleración es negativa? Entonces, donde el cambio en la velocidad sea negativo.
Entonces, de 2 a 4 segundos. Resulta que de 0 a 2 es positiva, mientras que de 2 a 4 es negativa la velocidad media, entonces la aceleración es negativa. ¿Y en qué intervalo la velocidad media es 0? Entonces resulta que siempre retrocede. O sea que para que la velocidad media fuera 0 debería haber un instante en que avanza. Pero resulta que este cuerpo siempre retrocede, entonces no puede haber una velocidad media igual a 0. Entonces la respuesta es ninguna de las anteriores.